Buenas tardes, revisemos la teoría número 2.1, correcto, la primera parte de la teoría número 2. Asistencia de enfermería al neonato, correcto, el tema asignado asistencia de enfermería al neonato. El neonato es el lactante desde su nacimiento hasta el final del primer mes de vida. Pues la neonatología abarca el estudio del primer mes de vida. El cuidado inicial del lactante aspira a satisfacer sus necesidades biológicas básicas y facilitar su adaptación al entorno extrauterino. Con respecto a la adaptación respiratoria del recién nacido, el tórax fetal se comprime conforme avanza a lo largo del canal del parto. La compresión desaparece al salir del cuerpo de la madre y permite la entrada de aire en los pulmones, que se expanden para sustituir al líquido amniótico. Para sustituir al líquido amniótico. Las concentraciones de oxígeno y el pH de la madre disminuyen y las concentraciones del dióxido de carbono aumentan, de modo que los centros respiratorios de la médula inducen alteraciones que provocan la contracción del diafragma. Recordemos, el principal músculo inspiratorio en el ser humano es el diafragma. El aire frío y la luz también estimulan los centros respiratorios para que el neonato comience a respirar por sí mismo. Las respiraciones iniciales del recién nacido son irregulares y varían entre 30 y 60 por minuto. Vemos aquí justamente la inducción del centro respiratorio por los quimiorreceptores, los cambios de concentraciones de oxígeno, CO2, pH, envían un mensaje al centro respiratorio de la médula, y también la estimulación por la luz y los cambios térmicos, y la desaparición de la compresión torácica al salir el feto del cuerpo de la madre. Adaptación respiratoria. El feto no respira en el útero, por lo que el establecimiento de esta facultad constituye la principal prioridad tras su nacimiento. El profesional de enfermería utiliza una pera de goma, un catéter de aspiración para extraer mucosidad, secreciones vaginales y líquido amniótico de las vías respiratorias del recién nacido. El lactante se coloca en decúbito supino, con la cabeza a un nivel más bajo que el resto de su cuerpo, por lo que continúa expulsando secreciones que deberían limpiarse. La respiración suele comenzar de manera espontánea. No obstante, algunos lactantes precisan de estimulación para ello, mediante masajes en la piel, ¿no? Recuerden el secado, o pequeños golpes en los pies. El profesional de enfermería o el terapeuta respiratorio aplican una bolsa ambú y una mascarilla para respirar por el neonato. Se puede administrar también oxigenoterapia para evitar la hipoxia en algunos casos. Con respecto a la adaptación vascular, eh, el aparato cardiovascular del neonato, al adaptarse a la vida en el ambiente extrauterino, el sistema circulatorio fetal contiene varias estructuras que deben colapsarse poco después del nacimiento. El sistema circulatorio fetal contiene varias estructuras que deben colapsarse poco después del nacimiento. Por ejemplo, la sangre no podrá fluir ya a través de las arterias umbilicales. Arterias umbilicales son dos arterias umbilicales y la vena umbilical, tras el pisamiento del cordón. Las ramificaciones de estos vasos sanguíneos que se hallan en el interior del abdomen del recién nacido se convertirán más tarde en tejido conjuntivo. La variación de la presión torácica desencadena otros cambios en el aparato circulatorio. El aumento y la disminución de la presión torácica no solamente inducen la respiración, sino que también provocan el cierre del agujero oval y del conducto arterioso. El cierre del agujero oval y del conducto arterioso. Estas estructuras pueden requerir varios meses para cerrarse por completo. Con respecto a la adaptación térmica, la pérdida excesiva de calor provoca estrés por frío en el recién nacido. Se define como un cambio térmico suficiente para inducir la generación de calor mediante termogenia sin escalofríos por parte del niño, ya que recordemos que el neonato es incapaz de producir escalofríos para calentarse como lo hace un adulto. El neonato es incapaz de producir escalofríos para calentarse e intensifica su metabolismo y moviliza sus reservas de tejido adiposo pardo a través del movimiento y del llanto. Este aumento metabólico origina distrés respiratorio, hipoxia y agotamiento de las reservas de glucógeno, que en algunos casos puede poner en peligro la vida del neonato en ausencia de tratamiento.
Veamos aquí los principales mecanismos. Tenemos la operación, evaporación, donde participa principalmente la humedad, pregunta examen, evaporación, humedad. La convección, donde participa la corriente de aire como pérdida de calor, convección, corriente de aire. Tenemos la conducción mediante el contacto físico, ¿correcto? Con las estructuras, conducción, contacto físico, y la radiación, las ondas que emite el neonato, ¿correcto? Vemos aquí lo mismo, tenemos conducción, contacto físico, convección, corriente de aire, convección, corriente de aire, evaporación y radiación. Y recordemos que este tejido pardo, adiposo, la grasa parda, es lo que permite justamente la adaptación térmica en las primeras horas del recién nacido. La RCP puede poner en peligro la vida del lactante agudo cuando se realiza de manera incorrecta. El profesional de enfermería que lleva a cabo alguna maniobra de RCP en un neonato o un lactante debe contar con formación sobre soporte vital pediátrico avanzado. Tener en cuenta ello. Con respecto a la reanimación cardiopulmonar, los alcances, tenemos aquí la imagen, vean la clave A, la letra A, un momento, que nos indica la demostración de la reanimación de un neonato con una bolsa ambú y una mascarilla. En bolsa ambú y una mascarilla. Obsérvese que la mascarilla recubre la nariz y la boca y la cabeza se encuentra en una posición neutral. La bolsa de reanimación se coloca a un lado del niño para poder visualizar los movimientos del tórax, que tienen que expandirse. Aquí el tórax tiene que reexpandirse. Vamos con el apartado B. Técnica de compresión cardíaca torácica cerrada o masaje cardíaco externo en un neonato. Se colocan dos dedos de una mano, en la línea de los pezones del recién nacido con los dedos separados de su cuerpo. En el método de dos dedos se presiona el esternón del neonato con las puntas de los dos dedos de una mano, mientras se sostiene su espalda con otra mano sobre una superficie firme. ¿Ya? Aquí una variante. Y tenemos la otra opción, la letra C. Letra C. También se puede comprimir el tórax con las yemas de ambos pulgares. También se puede comprimir el tórax con las yemas de ambos pulgares. En cualquier caso, el esternón se comprime 90 veces por minuto. 90 veces por minuto. Neonato sano. El profesional de enfermería lleva a cabo una valoración del recién nacido tras el parto, con el fin de determinar la necesidad de reanimación. Los neonatos estables, que son la mayoría, un 90% aproximadamente, pueden permanecer en la habitación con sus padres, con la madre, como ve aquí la imagen, mientras que los que presenten alguna complicación habrán de hacerlo en la sala de recién nacidos, donde se someterán a intervenciones y controles adicionales. El profesional de enfermería efectuará una valoración más detallada a lo largo de la primera y segunda hora de vida, con el objeto de evaluar la adaptación del neonato a la vida extrauterina y detectar cualquier complicación. Debe conocer los rasgos típicos de un neonato sano para poder evaluar el estado de recién nacido. Es importante, ¿verdad? Todo profesional de salud que esté vinculado con la neonatología, que trabaje en este ámbito, en este rubro, debe conocer los rasgos típicos de un neonato sano para poder evaluar el estado del recién nacido. Vemos aquí, por ejemplo, algunos datos importantes que mencionar. La temperatura debe rondar los 36.5, 37. Los latidos por minuto, vean aquí, 90, 160, son variables al nacimiento. Y las respiraciones, como ya comentamos, de 30 a 60. Y la presión arterial, 80 a 45, 40, ¿ya? Como referencia. Acá vemos la monitorización de la temperatura de un neonato. El apartado A, la imagen de la izquierda. La temperatura axilar se determina por medio de un termómetro electrónico. Y tenemos en el apartado B, el sensor térmico cutáneo se dispone en el abdomen, la porción superior del muslo o el brazo del niño. Y se fija con un esparadrapo o una almohadilla de espuma recubierta de aluminio. Vemos aquí justamente. También se está examinando los pulsos. Realiza la palpación bilateral de arterias femorales para determinar la frecuencia y la intensidad del pulso. Presione suavemente la ingle con la yema del índice de modo que se muestre en la imagen. Y tenemos que se sugiere comparar la frecuencia y la intensidad del pulso femoral
bulbo femoral con el humeral mediante la palpación simultánea, ¿no? Son exámenes adicionales que se tiene que realizar al neonato.